Mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Saben, hermanos? Me siento emocionado. ¿Saben, hermanos? Me siento supremamente emocionado porque valió la pena venir a agarrar un resfriado acá a Chillac. Sí, hermanos. Como yo vivo en un lugar costero donde hace mucha calor, venir aquí sentí drástico el cambio de clima. Así que yo dije en el nombre del Señor, esto no me va a detener, vamos a predicar la palabra. Así que me siento algo fónico, pero vamos a predicar la palabra de Dios. No vamos a permitir de que el enemigo boicotee el mensaje. Quiero decirles, hermanos, que me siento dichoso porque Guatemala ha sido bendecida con la palabra de Dios. Estoy impresionado la cantidad de gente que se hace presente todas las noches. Estoy impresionado, hermanos. Así que Dios ha bendecido Guatemala por recibir esta clase de mensajes de verdad presente. Así que, hermanos, estamos haciendo planes para poder venir la época de calor. Los hermanos me estaban diciendo que hay una época de calor. ¿Qué meses son? Marzo y abril, ¿sí? Así que estamos preparando ahí tiempo para poder venir a tener un seminario profundo de profecía bíblica. Como todos ya saben, hermanos, yo soy miembro de la Iglesia Adventista de Tecoluca, San Vicente, El Salvador. Soy salvadoreño. Yo tengo un ministerio de apoyo a la Iglesia Adventista. Todo lo que hacemos lo hacemos en común con la Iglesia Adventista de mi distrito. Así que tengo un canal también en YouTube que se llama Apología Adventista. Muchos hermanos ya lo conocen. Un ministerio que ha sido de bendición para todos los hermanos. Los que ven esos videos han crecido en conocimiento. Dios me ha bendecido con un don, el don de enseñanza. Y lo pongo a la disposición de la iglesia para que la iglesia sea nutrida con los mensajes que el mundo necesita conocer. Así que cuando los hermanos me contactaron por mi número de teléfono, yo le di a los hermanos, hagamos planes, hago una carta para que puedan hacerme una invitación legal para que yo pueda venir aquí a la iglesia. Así que yo no me niego. Vamos a ir a predicar. Y donde quiera que me inviten a predicar, vamos. Así que he recibido otras invitaciones allí en mi número de teléfono, donde quieren que vaya a tener otros seminarios proféticos aquí en Guatemala. Así que vamos a hacer planes para estar acá en Guatemala predicando el mensaje. Así que, hermanos, vamos a orar para iniciar esta clase sólida y profunda de Biblia. Espero que se concentren, porque estos no son sermones, sino que son estudios profundos de profecía. Así que, hermanos, vamos a orar viniendo de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque permites que tu pueblo se reúna para escuchar tu palabra. Bendice a tu siervo para que tu siervo pueda darse a explicar. Y que este mensaje, Señor, pueda transformar nuestras vidas. No solamente pueda ser teoría, sino que pueda servir para transformar nuestras vidas. Te pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo se haga presente en esta reunión para que nos guíe toda verdad. Bendice a las personas que están visualizando esta conferencia a través de las redes sociales. Que este mensaje, Señor, sea de poder, para que podamos comprender de que estamos en los últimos días de esta historia. Gracias, Padre, porque permites que nos reunamos para escuchar tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, ¿cuántos han traído su Biblia? Quiero que le estudiemos. Quiero que esta información la puedan anotar porque esta información vale oro. Vale más oro que el que tiene el Vaticano. Yo pensé que el hermano me traía café.
Ok, hermanos, esta es una clase. Yo doy clases de Biblia, así que quiero que se concentren porque estos temas son de suprema concentración. El título se llama El Cordero y el Dragón. Ahora, ¿dónde aparece esta frase? Apocalipsis 13:11. Se habla de una bestia muy extraña, una bestia híbrida. Noten cómo dice. Apocalipsis 13:11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia es bien extraña porque es una bestia híbrida. Tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero al mismo tiempo habla como dragón. Vamos a hacer un estudio profundo de este versículo bíblico. El estudio se va a tratar solo de analizar este versículo bíblico. Ahora, ¿qué simboliza en profecía una bestia? Simboliza un reino, una nación, un poder. O sea que aquí estamos divisando una nación, un poder que tiene características cristianas porque son cuernos como de cordero, y en la Biblia el cordero simboliza a Cristo. En Apocalipsis tenemos 27 versos bíblicos donde se simboliza a Cristo con un cordero. O sea, esta bestia, esta nación, tiene características cristianas. Es una potencia que tiene características cristianas, pero al mismo tiempo contradice su profesión. Habla como dragón. Noten qué interesante, hermanos. Hermanos, como pueblo de Dios, estos temas tenemos que conocerlos perfectamente. Porque noten cómo se llama la conferencia. ¿Cómo se llama? Evento final. Así que vamos a analizar qué significa cuando una potencia es como cordero y cuándo es que una potencia habla como dragón. Según la profecía, esta bestia, los adventistas del séptimo día, por las características, hemos identificado esta bestia como los Estados Unidos de Norteamérica. Será en esta nación donde iniciará la marca de la bestia. Será en esta nación donde comenzará la persecución. Será en esta nación donde se terminará la libertad civil y religiosa. Será en esta nación donde iniciará la ley dominical. Interesante. Ahora, ¿cuándo es que una nación es como cordero y cuándo habla como dragón? Vamos a espaciarnos en estos símbolos apocalípticos. Noten cómo dijo Cristo en Mateo capítulo 22, versículos 16 al 21. Mateo capítulo 22, versículos 16 al 21. Aquí a Jesús le hacen una pregunta tentadora. Y noten cómo dice: y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino pues, dinos pues qué te parece. Y noten la pregunta que le hacen estas personas: ¿es lícito dar tributo a César o no? Noten la pregunta que le están haciendo los herodianos, los fariseos y los escribas.
están haciendo este tipo de preguntas tentadoras. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Quién era César? ¿Era el emperador qué? Romano. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócrita? Saben de que hay personas que pueden hacer preguntas no porque quieran saber, sino porque quieren ponerle una trampa a uno. A mí ya me han hecho preguntas tentadoras para ponerme una trampa, mientras que otros hacen preguntas porque quieren saber, mientras que otros hacen preguntas para tentarlo, para ver si uno sabe, para ver si uno se equivoca y después contraatacarlo. Note que Jesús sabía la malicia de estos individuos. ¿Por qué me tentáis, hipócrita? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, noten la respuesta de Jesús. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cristo, el Cordero, cuando anduvo en esta tierra, respetó el gobierno civil de César y respetó el gobierno de Dios, que es la iglesia. Cristo estableció el poder civil de Roma y estableció la iglesia. Ambos son buenos, pero separados. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le damos a César? ¿Qué le damos al poder civil? Los impuestos. ¿Y a Dios qué le devolvemos? Los diezmos y las ofrendas. Pregunto, ¿no pagar los impuestos es robar? Según lo que estamos estudiando. ¿Sí? Porque Cristo está diciendo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pregunto, ¿no devolver los diezmos y las ofrendas es robar también? ¿Sí? A César le pagamos los impuestos y a Dios le devolvemos, no le damos, le devolvemos los diezmos y las ofrendas, pero ¿dónde lo hacemos? ¿Dónde los damos los diezmos y las ofrendas? En la alcaldía. ¿Verdad que en la alcaldía vamos a darlo? No. ¿Dónde los damos? En la iglesia. Noten. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, vamos a ver algo muy importante. Quiero que se concentren, hermanos. ¿Cuál es la esfera legítima donde César debe de gobernar? ¿Y hasta dónde la esfera de César tiene jurisdicción? ¿Hasta dónde podemos respetar a César? Cristo dice claramente que hay que dar al César lo que es del César. El poder civil Dios lo ha establecido, igual como la iglesia, Dios la ha establecido. Pero la esfera de César, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde podemos respetar a César? Les explico. Leamos Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 4. Noten cómo dice el apóstol Pablo. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Pregunto, hermanos, como adventistas, ¿debemos respetar las autoridades terrenales? ¿Sí o no? La Biblia lo dice. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Noten.
El presidente de acá, ¿quién lo ha puesto a gobernar? ¿Quién lo ha puesto a gobernar? Dios. Dios pone reyes y quita reyes. Pero Dios no se hace responsable de los actos de los gobernantes. Los gobernantes son responsables de sus actos. Si ustedes tienen en este país un presidente corrupto, la culpa no es de Dios, sino que es del presidente. Pero Dios pone a los presidentes a gobernar los países. Aquí dice que han sido establecidos por Dios. De modo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los maestrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno. Pregunto, ¿la ley a quién castiga? Al que hace lo malo. Sí, la ley castiga al que hace lo malo. ¿No queremos temerle a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. Noten qué interesante, hermano. Esta palabra servidor es del griego diácono. Pablo está aplicando el diaconado a los poderes civiles, a los maestrados, son diáconos. Pero vamos a ver en qué esfera. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es diácono de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Sí? Pregunta, hermanos. Algunas veces hago preguntas que para responderlas tiene que tener concentración. Supongamos de que un hermano hace 10 años cometió un delito, pero hoy es adventista y es diácono. Pregunto, ¿la ley terrenal puede venir a llevarlo preso estando aquí en la iglesia? ¿Tiene esa autoridad? ¿Qué dicen ustedes? Sí, porque le debe ¿qué? A la ley terrenal. Una cosa es que Dios me ha perdonado, pero le debo ¿qué? A César. Y tengo que pagar ese crimen. Porque ¿para quién es la ley? Para el que hace ¿qué? Lo malo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Están conmigo? Una cosa es que Dios me perdone y otra cosa es que yo le deba a César. Les voy a poner un ejemplo cómo es esto. Supongamos de que alguien se tira de un edificio de 7 pisos. ¿Qué es eso? Té. Yo pensé que era sorbete. ¿Cómo es esto, hermano? Así en, pero ok. Pongamos un ejemplo. Supongamos de que alguien se tira de un edificio de 7 pisos, decepcionado porque la mujer lo dejó. Se tira alguien de un edificio de 7 pisos, pero antes de llegar al piso se arrepiente. Pregunto, ¿Dios lo perdona si se arrepiente? ¿Antes de llegar al suelo? Sí, pero eso va a evitar que caiga al suelo. Tiene que pagar las consecuencias. Así es César y Dios. César castiga malas acciones. César no puede castigar intenciones del corazón. Por ejemplo,
Usted puede planear un asesinato en la mente. Para Dios eso es pecado ya. Pero César no lo puede castigar porque lo pensó. César, ¿cómo lo castiga? Si lo hace. ¿Están conmigo? Quiero que entendamos la diferencia entre César y Dios. Dios toma como pecado las intenciones del corazón. Pero César castiga las acciones. Muy importante eso. Ahora, ¿cuál es la esfera de César? Pablo dice que hay que respetar a César. Hay que respetar los gobiernos civiles, hay que respetarlos porque son puestos por Dios. Pero ¿hasta dónde debemos de respetar a César? ¿Hasta dónde llega la esfera en que debe de gobernar César? El apóstol Pablo le explica. Les explico. ¿En cuántas tablas los 10 mandamientos fueron escritos? 2. ¿Pero por qué no 3 y 4? Dice que fueron 2 tablas de piedra. Éxodo 31, 18 dice eso. ¿Por qué 2 tablas de piedra? Les explico. Se infiere que en la primera tabla habían 4 mandamientos. Y en la segunda tabla habían 6 mandamientos. O hay 6 mandamientos. La primera tabla es nuestra relación con Dios. Mi obediencia hacia Dios. Y la segunda tabla, mi relación con mi prójimo. Los primeros 4 mandamientos de la primera tabla son para Dios. Y los 6 mandamientos de la segunda tabla son para mi prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, yo les voy a leer un versículo bíblico o varios versículos bíblicos que Pablo dice que la esfera de César es hacer que se cumplan y obedezcan los mandamientos de la segunda tabla. O sea, César debe de hacer que se cumplan los mandamientos de la segunda tabla. Y César está obligado a castigar a las personas que quebranten los mandamientos de la segunda tabla. ¿Comprenden? Romanos 13, versículos 7 al 10. No sale, hermano. Miren. ¿Tiene algún hechizo o qué? Ok, hermano. Romanos 13, versículos 7 al 10. Noten ahora, después de hablar del poder que tiene el poder civil, ahora Pablo, noten cuáles mandamientos menciona. Romanos 13, versículos 7 al 10. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie. Ahora, noten el apóstol Pablo cuáles mandamientos va a mencionar. Sino amaros unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás. Pregunto, ¿estos mandamientos en cuál tabla están? En la segunda. Notan de que Pablo no mencionó ningún mandamiento de la primera tabla, sino mencionó los mandamientos de la segunda tabla.
claramente, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Noten de que el apóstol Pablo mencionó los mandamientos de la segunda tabla. Yo les hago una pregunta hoy, quiero que se concentren, porque esto es una clase, hermanos. La autoridad terrenal puede meter preso a un hermano que ha asesinado a otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está ¿dónde? En la segunda tabla. El poder civil, las autoridades terrenales pueden meter preso a alguien de que haya asesinado, porque hay un mandamiento que dice no matarás. ¿Y está en cuál tabla? La segunda. ¿Sí? El poder civil puede meter a la cárcel a alguien de que haya levantado una calumnia o difamado a otra persona. Puede ir a la cárcel por eso. Así que tengamos cuidado con los chismes, hermanos. Los chismosos no entrarán al reino de los cielos, porque por una difamación puede ir a la cárcel. Porque hay un mandamiento que dice, no levantarás ¿qué? Falso testimonio. Noten. Ahora, aquí va la pregunta al inverso. César, el poder civil, puede meter a la cárcel a un hermano que esté adorando una vaca. ¿Por qué? Porque esa no es la esfera de César. César no me puede meter a la cárcel porque esté adorando una vaca. O un pollo. O una piedra. Ustedes van a decir, este está loco, está adorando una vaca. Pero nadie me puede llevar preso por eso, no es delito. ¿Con quién me estoy metiendo en problema? Con Dios, porque eso es ¿qué? Idolatría. ¿Y dónde encontramos ese mandamiento? En la primera tabla. Pregunto, ¿César puede meter preso a un adventista porque se reúne en sábado? ¿Puede meter preso la autoridad terrenal de Guatemala a un adventista porque se congrega en sábado? No. Porque ¿dónde está ese mandamiento? ¿En cuál tabla está? En la primera tabla. ¿Están siguiendo, mi hermano, la secuencia? O sea que la esfera del poder civil, donde debemos de respetarlo, es cuando César no se salte a la primera tabla. Mientras César gobierna en su esfera legítima de respetar y hacer que se cumplan los mandamientos de la segunda tabla, debemos de respetar a César. Eso está diciendo Pablo. O sea, no está hablando de una obediencia ciega. Les voy a poner otro ejemplo, hermanos. Hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿En cuál tabla está? En la segunda. Pregunto, ¿pero hay que obedecer a los padres a ciega? Una cosa es honrarlos y otra cosa es obedecerle. Un ejemplo. Me gusta poner ejemplos sencillitos para que los hermanos comprendan el tema. Supongamos que mi madre me dice, Rafael, no andes de noche, vení temprano a la casa porque te puede pasar algo en la calle. ¿Debo de obedecerle a ella? Sí, porque me está queriendo un bien. Pero si ella me dice, Rafael, te prohíbo que vayas a la iglesia adventista del séptimo día, ¿puedo obedecerle? No, porque se está metiendo en una tabla donde no le corresponde. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Una cosa es honrar a los padres y otra cosa es obedecerle. Me voy a meter en agua caliente. Y hoy va a estar bien caliente esta agua, más que ayer. Pregunto, ¿la Biblia dice que hay que obedecer a nuestros pastores?
Sí, el libro de Hebreos dice eso. Obedeced a vuestros pastores. Pero ¿hasta dónde debemos de obedecerle? Mientras ellos se someten, ¿qué? A la palabra de Dios. O sea, no está hablando de una obediencia ciega, como loco. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Toda obediencia tiene su límite. Y pudiésemos poner muchos ejemplos. La esfera de César es la segunda tabla de la ley. Ahí podemos obedecerle a César. Pero si César se pasa a la primera tabla, no podemos obedecerle. Esto lo corroboró el espíritu de profecía. Deseado toda la gente, página 776, párrafo 2. Saben, hermanos, de que solo en la noche me agarra bien fuerte, quizás por lo helado, pero en el día no me agarra así. Voy a tener que hacer uso de la amoxicilina que dan. Deseado a toda la gente, página 776, párrafo 2. Noten cómo dice. El espíritu de profecía deja bien claro hasta dónde podemos obedecerle a César. Quiero que se concentren porque voy a leer la cita. Dice ella, el Estado también ha sido ordenado por Dios para conservar. El Estado ha sido ordenado por Dios para conservar el orden y proteger a los hombres contra la violencia. Noten, ¿por qué Dios ha establecido el Estado? El Estado existe por causa del pecado. Si no hubiese pecado, no tendría razón de existir. O sea que en la Tierra Nueva no va a haber necesidad de tener policía, abogado, jueces, porque las leyes terrenales, las leyes civiles, son puestas en un mundo lleno de pecado para castigar al que hace lo malo. Si no hubiese pecado, no tendría razón de existir. Su misión consiste solamente en evitar, por medio del temor, de las penalidades, que cometan el mal a personas con malas intenciones. O sea, si alguien quiere hacer un asesinato o un robo, tiene que pensarlo, porque César lo va a castigar. Lastimosamente, muchas veces las leyes que tenemos en el país son leyes corruptas que favorecen al delincuente. Pero el plan de Dios es de que las leyes terrenales castiguen al delincuente. Y sigue diciendo, el Estado actuando en su propia esfera es siempre útil. Noten. Y lo será mientras existe el pecado. En el cumplimiento de su más alto propósito, no puede tener unión alguna con la religión o con la iglesia. Y sigue diciendo, la religión no debe hallar cabida en los libros de sus estatutos y la iglesia no debe hallar reconocimiento allí. Lo que está diciendo la cita es que la iglesia no debe de unirse con la política. El poder civil debe de gobernar en su esfera para castigar lo malo. Y saben, hermanos, que la iglesia adventista debería disciplinar a los hermanos que andan metidos en política. Hay hermanos aquí que les gusta andar metidos en política.
La iglesia debe de disciplinarlo, porque eso causa oprobio a la iglesia. Si alguien quiere pertenecer a un partido político, que lo desfraternicen y que renuncie a su cargo. Ahora, otra cosa es votar. Eso es secreto, sin hacer proselitismo. Pero andar metido en política, eso es causa oprobio a la iglesia. La iglesia no debe de meterse en política. Los miembros de la iglesia deben de alejarse por completo de la política. No sé si aquí hacen eso, hermanos, de que cuando un miembro de iglesia anda en política lo disciplinan. ¿Hacen eso acá? En mi país hacen eso, disciplinan a los miembros porque anden en política. Porque no hay armonía en esto. Y noten cómo dice esta otra cita. Testimonios Selectos, tomo 4, página 430, párrafo 2. Testimonios Selectos, tomo 4, página 430, párrafo 2 dice, noten, el pueblo de Dios reconocerá al gobierno humano como un instrumento designado por Dios y enseñará que se debe obedecer como un sagrado deber dentro de su esfera legítima. Hay que respetar las autoridades, hermanos, pero en su esfera legítima. Y sigue diciendo, pero cuando sus requerimientos entren en conflicto con los requerimientos de Dios, debe reconocerse que la palabra de Dios está por encima de la legislación humana. El así dice Jehová ha de ser puesto a un lado. El así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por así dice la iglesia o el Estado. La corona de Cristo ha de ser levantada por encima de las diademas y los potentados terrenales. Hay que obedecer a César, mientras César no se inmiscuya con la primera tabla de la ley. Y vamos a ver de que hay un límite hasta donde podemos obedecerle a la ley terrenal. Porque según la profecía, los gobiernos del mundo van a dar leyes y decretos que van a atacar la primera tabla de la ley. Cuando la profecía dice que esta bestia va a hablar como dragón, ¿qué significa? De que esta nación va a dar leyes y decretos que van a atacar ¿cuál tabla? La primera. Noten qué interesante. ¿Cómo habla una nación? A través de sus leyes. Ahora, vamos a ver una historia tipológica. Esta historia, esto que estamos estudiando, proviene de una historia tipológica del Antiguo Testamento. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 14 al 15. Apocalipsis 13, versículo 14 al 15 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando, noten que hay un imperativo, por la fuerza, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea que en esta nación se va a levantar la imagen de la bestia. Y noten que el que no adore la imagen de la bestia, va a haber un decreto de muerte, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese ¿qué? Matar a todo aquel que no la adorase. Ahora, este simbolismo apocalíptico, ¿saben de dónde viene? Viene de una historia del libro de Daniel. Por eso cuando estudiamos el libro de Apocalipsis tenemos que estudiar el libro de Daniel, porque son libros hermanos. El libro de Daniel es profecía y el libro de Apocalipsis es el cumplimiento de la revelación. Ahora vamos a ver lo que pasó en Daniel. Ahora yo les hago una pregunta, hermanos, según lo que estamos estudiando,
¿quién puso al rey Nabucodonosor a gobernar en Babilonia? ¿Quién lo puso a gobernar? Fue Dios. Porque dice Daniel, Dios quita reyes y pone reyes. Entonces el rey Nabucodonosor, ¿quién lo puso a gobernar en Babilonia? ¿Quién? Dios. El diablo no puede poner reyes ni quitar reyes. El único soberano es Dios. Ahora, pero vamos a ver lo que Dios dice de Nabucodonosor, un rey pagano. Nabucodonosor no era cristiano, era un rey pagano. Pero noten lo que Dios dice de Nabucodonosor. Jeremías 27, versículos 6 al 8. En esta historia vamos a incluir todo lo que estamos estudiando en esta noche. Jeremías capítulo 27, versículos 6 al 8. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor. Dios está diciendo esto de Nabucodonosor, miren. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Dios está llamando a Nabucodonosor mi siervo. ¿Pero quién era Nabucodonosor? Un rey pagano. Y dice, noten, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él y a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra. Y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y noten ahora, Dios da un castigo para aquel que no le obedezca a Nabucodonosor. Y la nación y el reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiese su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia. Noten lo que está diciendo Dios. Aquella nación que no obedezca al rey Nabucodonosor, lo castigaré. Porque Nabucodonosor es mi siervo. Noten, Dios está llamando al rey Nabucodonosor mi siervo, a un rey pagano. Y aquella nación que no se someta al rey de Babilonia, la castigaré con pestilencia. Noten, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Dios le dice a Israel, tienen que obedecerle al rey Nabucodonosor, mi siervo, obedézcanle. Yo le he dado autoridad al rey, tienen que obedecerle. Yo le he dado todas estas tierras al rey Nabucodonosor, tienen que obedecerle. Si no lo obedecen, yo los castigaré. Pero ahora vamos a ver algo muy interesante. En Daniel 3, en el capítulo 3 de Daniel, este mismo rey Nabucodonosor da un decreto y levanta una imagen para que la adoren. ¿Qué está pasando acá? Según lo que estamos estudiando, este rey se está saltando otra esfera que no le corresponde. Según lo que estamos estudiando, el rey Nabucodonosor, ¿dónde tenía que gobernar? ¿Cuál era la esfera del rey Nabucodonosor? La segunda tabla de la ley. Pero ahora vemos en el capítulo 3 de Daniel que este rey manda levantar una imagen de oro para que la adoren. ¿Qué está haciendo este rey? Está saltándose una esfera que no le corresponde y al mismo tiempo está atacando la primera tabla de la ley. Porque ¿dónde encontramos un mandamiento que dice no te harás imágenes, ni las adorarán? En el segundo mandamiento que está en la primera tabla. O sea que el rey Nabucodonosor aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Está metiéndose en una esfera que no le corresponde. ¿Y qué es lo que pasó en el Valle de Dura? Hubo un remanente que conocía perfectamente bien lo que estamos estudiando. Los 3 hebreos se quedaron de pie y dijeron,
sepas, oh rey, que no adoremos tu imagen. Pregunto, ¿acaso estos 3 hebreos estaban desobedeciendo el mandamiento de Dios de someterse al rey de Babilonia? Los tres hebreos sabían perfectamente bien de que tenían que obedecerle al rey de Babilonia mientras este rey no se inmiscuía con la primera tabla de la ley. Los 3 hebreos sabían perfectamente bien y se quedaron de pie. Oh rey, no adoraremos tu imagen. Noten cómo dice Daniel capítulo 3, versículo 16 al 19. Daniel capítulo 3, versículo 16 al 19. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, noten, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Noten, entonces Nabucodonosor los felicitó. ¿Qué dice? Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó su aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Estos 3 hebreos sabían perfectamente bien cuál era la esfera de Nabucodonosor. Hermanos, ¿qué significa eso? Como hijos de Dios, estamos obligados a obedecerle a las autoridades terrenales, siempre y cuando la autoridad terrenal no se meta con la primera tabla de la ley. Pero según la profecía, los gobiernos del mundo que Dios ha establecido van a traicionar su cometido y van a empezar a hablar como dragón. ¿Qué significa? Que los gobiernos del mundo van a dar leyes y decretos que van a atacar ¿cuál tabla? La primera tabla. Noten, hermanos. Muchos dicen los adventistas son alarmistas. No, hermano. Esto no es ningún alarmismo. Los gobiernos del mundo que son servidores de Dios van a hablar como dragón. Esta nación que ha sido bendecida por Dios, porque en su constitución política dice que cada individuo puede adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. Esta nación va a ir en contra de estos principios y empezará a hablar como dragón. Los Estados Unidos, una nación bendecida por Dios, que abrió las puertas a nuestros peregrinos que venían huyendo de las persecuciones de Europa. Una nación protestante, una nación donde se levantó la iglesia adventista, una nación donde cree que cada quien puede adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. Un gobierno republicano que no cree que la iglesia debe ser gobernada por un papa y un estado sin rey. La nación de los Estados Unidos es una nación bendecida por Dios. El secreto del poder de esta nación es la separación de iglesia y estado. Pero será en esta nación donde se terminará la libertad civil y religiosa y empezará la persecución. ¿Sabe, hermanos, que la marca de la bestia allá va a iniciar? Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿La gente a dónde le gusta irse más? ¿A qué país? ¿A dónde? Muchos adventistas para él les gusta ir a encontrar la marca de la bestia. Y saben, hermanos, que en Estados Unidos está poniendo bien difícil la vida para los cristianos. Yo les hago una pregunta, hermanos. Según la Biblia, ¿cuáles 2 instituciones Dios bendijo en la creación? El sábado y el matrimonio. ¿Saben de que esta nación ya empezó a hablar como dragón? ¿En qué gobierno, de qué presidente se aprobó el matrimonio igualitario entre Adán y Esteban? ¿En qué gobierno fue? En el de Barack Obama.
Y el diablo ya atacó la primera institución de Dios. ¿Qué es lo que le falta al diablo? Atacar la segunda institución, que se refiere al sábado, que tiene que ver con la primera tabla de la ley. ¿Y de qué manera lo va a hacer? ¿Con la exaltación de qué? Del día domingo, por ley. Los adventistas del séptimo día creemos de que la marca de la bestia tiene que ver con el domingo por la fuerza. La marca de la bestia es el descanso dominical por obligación. Hoy, en este momento, nadie tiene la marca de la bestia, porque a nadie lo están forzando a guardar el día domingo por la fuerza. Pero cuando se obliga a la gente, allí va a ser la marca de la bestia. Y todo esto va a iniciar en Estados Unidos, porque el diablo lo que busca es atacar la primera tabla de la ley. Ahora, ¿qué es la imagen de la bestia? ¿Qué es la imagen de la bestia? Nabucodonosor levantó una imagen, pero en profecía, ¿qué es la imagen de la bestia? El espíritu de profecía nos dice qué es la imagen de la bestia, hermanos. Conflicto de los siglos, página 439, párrafo 4. Conflicto de los siglos, página 439, párrafo 4. Conflicto de los siglos, página 439, párrafo 4 dice: la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de su dogma. O sea que la imagen de la bestia va a ser cuando las iglesias protestantes se unan con la política. Recuerden de que vimos en una noche de que los judíos, ¿qué es lo que hicieron? ¿Se unieron con quién? Con Roma, para matar a quién? A Cristo. O sea, la imagen de la bestia es esa coalición. Las iglesias protestantes, todas esas iglesias que existen hoy, hermanos, según la profecía, se van a unir. Y sabe, hermanos, que a las iglesias que guardan el día domingo les va a ser fácil unirse, porque no hay ningún problema. La marca de la bestia va a ser para atacar al pueblo adventista, porque el diablo sabe de que los adventistas del séptimo día no los vamos a unir con esa coalición impía, porque lo que buscan es exaltar el día domingo. Y están usando el cambio climático para meter el día domingo poco a poco. Si ustedes pueden leer las encíclicas del Papa Francisco, 3 encíclicas. Y en las mismas 3 dice lo mismo. En la Fratelli Tutti, Laudato Deum y la Laudato Si. 3 encíclicas que ha lanzado el Papa Francisco. Y en las 3 dice, habla de la unificación mundial. Y que hay que descansar un día a la semana, que es el día domingo. Y este plan que está por echar a rodar la ONU, que es la Agenda 2030, lleva un ingrediente de eso, de privatizar los recursos naturales y que descansen el día domingo. O sea, no estamos diciendo que la ley dominical va a venir el 2030 o el 2025, no. Lo que estamos diciendo es que nos acercamos a la recta final. Y como adventistas del séptimo día tenemos que estar despiertos. Yo los felicito a ustedes, hermanos, porque estos temas los están aprovechando. Porque hay iglesias en otros países, iglesias adventistas, que no saben nada. Yo hablo con hermanos de todo el mundo y me dicen, si no hubiese sido por su canal, nunca supiera esto. Llevo 40 años de estar en la iglesia y nunca más me predicaron esto. Por eso es que ustedes son bienaventurados por estar escuchando estos temas, porque estos temas son temas de verdad presentes, son temas de eventos finales. La imagen de la bestia representa el protestantismo apóstata que se va a unir con la política
para exaltar leyes de hombres que atacarán la ley de Dios, especialmente la primera tabla de la ley. O sea que la marca de la bestia no es algo literal, como lo sostienen los protestantes. ¿Qué es la marca de la bestia? Dicen, un chip que se va a poner aquí en la frente. Ignorancia. La marca de la bestia tiene que ver con adoración y obediencia. ¿Qué mandamientos tienen que ver con adoración? El cuarto. ¿Y a dónde está? En la primera tabla. Pero ahí andan diciendo, y estas adventistas repiten eso como loro. La marca de la bestia tiene que ver con un pinchazo. No lo pongamos. Claro, no hay que ponerse eso porque eso es veneno. Nuestro cuerpo no necesita eso. Nuestro cuerpo tiene potestad para curarse el solo de las enfermedades si nos alimentáramos bien, dice el Espíritu de Profecía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Por no estudiar, estamos copiando interpretaciones erradas de la iglesia protestante. Noten esta otra cita. Espíritu de Profecía, volumen 4, página 278. Noten, ¿qué es la imagen de la bestia? Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, pregunto, hermanos, ¿cuáles son las dos doctrinas que van a unir a los católicos con los protestantes? ¿Cuáles son las dos doctrinas? La santidad del domingo y la inmortalidad, ¿qué? Del alma. Hermano, una semana es muy poco para estar aquí, hermanos. ¿Saben de que el diablo es astuto? Mire, agarren esta información porque esta información vale oro, hermanos. Y vale más oro que el que tiene el Vaticano. Escuchen. El diablo es astuto. Con el domingo abraza a los protestantes. Y con el espiritismo abraza a las religiones orientales, entre ellos el Islam. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo se llama la Virgen que apareció en Portugal? La Virgen de Fátima. Sí. La Virgen de Fátima se apareció a 3 pastorcitos. Hace unos años murió la última. Sor Sofía se llamaba la última que murió, la monja. Mire cómo es el diablo de astuto. ¿Están aquí todavía o ya se fueron? Ok. Escuchen lo que les voy a decir. En la Iglesia Católica hay muchas vírgenes. Virgen del palo, virgen del jocote, virgen del tomate. Un montón de vírgenes. Pero para que se apareciera en Portugal, eligió a la Fátima. ¿Saben por qué? Porque según Mahoma tenía una hija que se llamaba Fátima. ¿Saben quién es Mahoma? El profeta del Islam. Cuando Fátima se apareció en Portugal, ¿sabe quiénes fueron los primeros que la fueron a ver? Los árabes. Noten qué interesante. Los árabes fueron los primeros que le rindieron homenaje a Fátima en Portugal, a la Virgen de Fátima, porque ellos creen de que era la hija de Mahoma. Y ahora el Islam está así con el Vaticano. El domingo con los protestantes y el espiritismo con las religiones orientales. El hinduismo, el shintoísmo, el Islam son religiones espiritistas que creen que el alma es inmortal. Note qué interesante. Por eso es que las dos doctrinas que van a unir a los católicos con los protestantes y con las religiones orientales será el domingo y la inmortalidad del alma. Interesante, hermanos. Dice,
cuando las iglesias protestantes, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos se unan en puntos comunes de doctrina, influyen sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, noten, para que imponga, esto es una fuerza. Entonces, la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía papal. Tremenda cita, hermanos. Va a haber otra coalición impía. La iglesia se va a unir con el Estado. Noten esta otra cita, ahí mismo. Espíritu de Profecía, volumen 4, página 278, dice: la imagen es formada como la primera bestia, la bestia semejante a un leopardo, la cual sale a relucir en el mensaje del primer ángel. En esta primera bestia está representada la Iglesia Católica Romana, un cuerpo eclesiástico vestido con la fuerza civil, teniendo autoridad para castigar a los disidentes. La imagen de la bestia representa otro cuerpo religioso vestido con fuerza similar. Noten que se habla de una unión, que la iglesia se va a unir con la política. O sea, los reyes que han sido puestos por Dios, los presidentes que han sido puestos por Dios, van a hablar como dragón. Y esta nación que es Estados Unidos, ahí va a empezar a hablar como dragón. Y todas las demás naciones van a seguir su ejemplo. Va a haber una apostasía nacional y mundial. Noten, hermanos. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen que la Iglesia Católica no sabe que los adventistas predicamos esta clase de tema? Nos tienen controlados. Saben de que los jesuitas nos controlan hasta la hora que vamos al baño. ¿Saben ustedes eso? Los jesuitas saben de que los únicos que nos oponemos a esta coalición impía somos los adventistas. Y eso lo dijo Malaquías Martín en su libro Las llaves de esta sangre. Un ex jesuita lo dijo en su libro Las llaves de esta sangre. Que los únicos que se oponen al papado para establecer el nuevo orden mundial son los adventistas del séptimo día. Y ya se está viendo lo que se va a hacer con ellos, dice. ¿No? Lo está sentenciando Malaquías Martín. Esta cita que le puedo leer, hermanos, es tremenda. Testimonios para los ministros, página 39, párrafo 1, dice: yo me quedé impactado. ¿Cómo esta mujer escribe? ¿Cómo alguien que solamente estudió segundo grado sepa tanto de Biblia? Explíqueme. ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Cómo esta mujer, que dejó la escuela porque le pegaron una pedrada en la cabeza, en la nariz, dejó de estudiar, escribió tan profundamente? Explíqueme. Y todo cuadra perfectamente con la Biblia. Testimonios para los ministros, página 39, párrafo 1, dice: reyes, príncipes y gobernantes. ¿Quién ha puesto los gobernantes en el mundo? Dios. Pero noten cómo dice la cita: reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados por el dragón, que le va a hacer guerra a los santos que guardan los mandamientos. Terrible, hermanos. O sea, que estos reyes y presidentes que hoy tenemos, que están apoyando al país, va a haber un momento que van a hablar como dragón. El diablo lo va a usar a los presidentes, a los reyes, príncipes y gobernantes. Van a dar leyes que van a atacar ¿cuál tabla? La primera tabla de la ley. Y termino con lo siguiente. ¿Qué dijo Pedro en Hechos 5:29? Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles,
Dijeron, ¿qué es lo que dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No está diciendo que no hay que obedecer a los hombres. Lean bien. ¿Qué dice? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué Pedro dijo esto? Si usted lee en los versículos 27 al 28, los sacerdotes religiosos de aquel tiempo estaban prohibiendo a los discípulos predicar el evangelio y los metieron a la cárcel. Pregunto, ¿un presidente puede prohibir predicar el evangelio? No. En ese contexto dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Noten, hermano, esto se llama tener carácter. Y para terminar con broche de oro, ¿estamos dispuestos nosotros como adventistas a decir esto que dijo Pedro? ¿Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres? No lo creo. ¿Saben por qué? Si por $3 más que los pagan en la maquila vamos a trabajar los sábados. Por $3. Bueno, aquí son quetzales, va. O porque el profesor nos dice, te voy a poner 0 si no vas el sábado a hacer el examen. Vamos, va. Imagínense qué tipo de carácter tenemos. Sin presionarnos, quebrantamos la ley de Dios. ¿Sí? Y miren lo que estoy diciendo, hermano, es verdad. Quizás ustedes pueden decir, este hermano Rafael Díaz es muy fuerte para hablar, pero es verdad lo que digo. Mire, hermano, sin que seamos perseguidos, ¿a qué hora vienen los hermanos al culto el sábado? ¿A qué hora vienen llegando? ¿Y a qué vienen? A dormir. Les aseguro que si la marca de la bestia se impone así como estamos, nos perdemos. Yo les hago una pregunta. En el Valle de Dura solamente 3 hebreos habían. ¿O habían más? Habían más judíos ahí. ¿Pero qué pasó con los demás judíos? Apostataron. ¿Sabe qué eso significa? Que al final de la historia la mayoría de adventistas van a apostatar y van a ceder a la marca de la bestia. Se van a ir para Babilonia. Y los que vengan de Babilonia, porque hay un tema donde yo hablo de los obreros de la hora undécima. Esos que vengan de Babilonia van a ir a ocupar los puestos de los apóstatas. Pero la mayoría van a apostatar. ¿Alarmismo? No, la profecía lo dice. Lean. ¿Qué significa eso? Esto no debe servir para que estemos alarmados o con miedo, como un hermano que me dijo, hermano, eso me da miedo, ya no hable así porque me da miedo. Esto no me da miedo. En lo personal a mí esto me da esperanza, me alerta, hermano. Yo me pongo feliz cuando escucho estos temas. ¿Ustedes se sienten felices por estar escuchando estos temas? ¿O quiere que les venga a hablar así de amor, que Cristo los ama? ¿Quieren que les dé un tema? Una vez un hermano me dijo, hermano Rafael, hable de amor. Y mi mente, como mi mente es muy lógica, ¿va? ¿Será que este hermano me está diciendo que le recite un poema de amor? Porque la gente cree de que hablar de amor es a la gente decirle, Cristo te ama. Eso lo sabe cualquiera. ¿Cómo se pone a creer que yo voy a venir desde El Salvador solamente para decirle, Cristo te ama? Si ya lo sabemos que Cristo nos ama. Lo que les vengo a predicar aquí es lo que no saben, la verdad presente que necesita la gente conocer, los eventos finales que nos estamos acercando a la recta final. El diablo está airado y está haciendo por doquier. Miren, hermanos, saben de que el diablo, según el espíritu de profecía, para que los gobiernos del mundo den más deprisa la ley dominical y la marca de la bestia, sabe qué es lo que van a hacer, dice el conflicto de los siglos. Dice que va a ser incendio, y en Estados Unidos está un incendio todito. En California va a ser terremotos, tsunamis, va a hacer guerras con otros países para que la gente diga, ya no soportamos, hay que unirnos. Es hora que nos unamos para que esto se termine. Pero la unión va a ser una coalición impía para invalidar la ley de Dios. Terrible, hermanos.
Y como adventistas del séptimo día tenemos que estar alerta aquí, mire, pendientes, hermanos. Yo agradezco, hermanos. Me siento feliz y les aseguro que las veces que me inviten a predicar acá voy a venir porque sé que aquí valoran estos temas. Me siento feliz ver la iglesia que esté llena. Y no importa que me dé gripe. Hermano, así soy, hermano. A mí me caen mal los cambios de temperatura. Me caen mal. Entonces vamos a tomar más sopa de frijoles y más vitamina C. Así que, hermanos, hay que estar preparados y alerta porque el tiempo está cerca. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Hermanos, para despedirnos vamos a venir de rodillas. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque permitiste que tu siervo pudiese presentar este tema, a pesar de que tenemos infección en la garganta. Pero te pedimos, Señor, de que por tu amor y tu misericordia puedas sanarme para que pueda estar presentando estos temas durante esta semana. Bendice a la iglesia de Chiac 2. Bendice a los hermanos que se hicieron presentes. Gracias porque hemos sentido tu presencia, Señor, en este estudio. Gracias porque tu palabra se ha predicado en este lugar. A pesar de las dificultades y los obstáculos, el Evangelio se ha predicado en este lugar y se comprendió. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Despídelos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Que siempre tu amor y tus santos ángeles estén con nosotros y que mañana podamos estar a la misma hora para escuchar tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.